¿Le ha pasado alguna vez que cuando usted va a hacer algún intercambio, usted está entregando algo esperando recibir algo que considera usted superior o tal vez algo más deseable a lo que usted tenía? Y de repente cuando lo recibe se da cuenta que no era exactamente lo que buscaba y que el intercambio no le trajo beneficio. O peor aún, cuando vamos y buscamos eso con tantas ansias, sabiendo que o pensando que eso va a traerme lo que realmente tanto necesito, pero resulta ser uno de los peores fiascos que ha llegado a nuestras vidas. Imagínese si usted hace un intercambio en el que entrega al Señor Jesucristo y está recibiendo a un ladrón. Qué absurdo, ¿no es cierto? Pero esa es la historia de hoy día aquí, en Un Momento con Dios. El pasaje de hoy día se encuentra en el capítulo 15, versículos 6 al 15 de Marcos. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiese. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: Crucifícale. Pilato les decía: Pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: Crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. El pueblo estaba nuevamente trayendo a Jesucristo frente a Pilato. Instigado por los sacerdotes, ellos querían darle muerte, no importaba lo que pasaba. En ese tiempo se tenía la costumbre de dar libertad a un hombre, especialmente algún preso político, para dar gracia al pueblo, otorgándoles a ellos el privilegio de encontrar en alguien una amnistía. De esa manera buscaban el favor de la nación a quienes los romanos habían conquistado. En esos días había un hombre llamado Barrabás, quien, según otros pasajes, nos dice, él había sido un ladrón, pero también había sido un instigador y había sido un asesino. Este hombre estaba preso y en ese instante les dice: ¿a quién de los dos quieren que yo les libere? ¿Quieren que les libere a Barrabás o quieren que yo les libere a su rey? Hablando obviamente de forma despectiva. Pero los sacerdotes no iban a permitir de que esta oportunidad por la cual ellos habían trabajado tanto y estaban anhelando tanto se les escape de la mano. Había que buscar la manera de dar muerte a Jesús. Y en ese instante, provocando al pueblo, le dice: entréganos a Barrabás y da muerte a Jesucristo. Imagínense qué terrible intercambio. Pudiendo tener al Señor y encontrar en Él su perdón y la vida eterna por medio de la fe, haberlo recibido como su Señor, el pueblo lo rechaza. Vemos que unos días atrás el pueblo estaba gritando en las calles cuando Jesucristo entraba y le decía: Hosana, bendito al que viene en el nombre del Señor, Hosana al Hijo de David. Y ahora el pueblo estaba reclamando, en cambio, y gritaban a viva voz: crucifícale, crucifícale. ¿Cómo un hombre puede voltearse de un día a otro? El corazón del hombre, a causa del pecado, puede oscurecerse tanto que puede transformar su comportamiento de un comportamiento dócil y bueno y correcto a uno completamente terrible, buscando la muerte de una persona injusta solo por perseguir sus propósitos. Nosotros tenemos que mirar de que la vida del hombre todavía no ha cambiado.
vemos que el hombre, aun a pesar de que han pasado 2000 años de esta historia, el hombre sigue respondiendo de la misma manera como respondió en ese tiempo al Señor Jesucristo allá frente a Pilato. Ellos no quieren al Señor. Ellos rechazan su autoridad, rechazan su presencia. Quieren ignorar a toda costa la verdad. Y la verdad es de que hay un solo Dios, y ese Dios tarde o temprano los juzgará. Qué triste saber de que así como vemos en esos días, cuando Jesucristo estaba frente a frente al pueblo, ahora nosotros también vemos el mismo rechazo. Pero Pilato no quería asesinar a Jesús, no quería crucificarlo, no quería dar muerte, dar su sentencia. Y en ese instante Él les dice: ustedes están decidiendo hacer esto, entonces yo voy, y se lava las manos en señal de inocencia, diciendo: yo soy libre de la sangre de este inocente. La verdad es que Él no quedó libre, porque Él tenía la autoridad, nadie más, de dar por libertad o juzgar al Señor Jesucristo y darle muerte. Al tomar ese acto, Él no se libró de su culpa, al contrario, se hizo partícipe en forma indirecta de lo que esos hombres hicieron. Ellos decidieron hacer algo, y Él, al aceptarlo, Él recibió la misma culpa. Lamentablemente, hoy día hay muchos que de una u otra manera o quieren ignorar a Jesús o rechazan directamente a Jesús, pero todos ellos, mientras no miren a Jesús como su Salvador personal, están lamentablemente también yendo camino a la condenación. La Biblia nos dice en Juan, en el capítulo 19, en el capítulo 3, versículo 19: el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree en Él ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Las personas están en condenación por no creer en Jesús. Las personas que han recibido a Cristo, los que ya han sido perdonados por la fe en Jesús, ya no veremos el infierno, ya no veremos el juicio final. Pero hasta el día de ahora hay muchos más que rechazan a Jesús antes que creer en Él, y todos ellos están condenados. Mi pregunta: ¿usted dónde está? ¿Usted está de los que gritan, crucifica porque rechaza directamente al Señor? ¿O usted está de lado como Pilato, que no quiso rechazarlo, pero tampoco quiso aceptarlo? Ignoró la responsabilidad que él tenía, y queriendo hacerse a un lado, no se dio cuenta que cayó también en condenación. Muchos gritaban Hosana, muchos más gritaron crucifícale. ¿Usted de cuál de los dos se identifica? Yo espero que del primero, de los que reconocen que Cristo llegó a la cruz a morir por nosotros. Pero ese rechazo le dio la oportunidad al Señor para mostrarnos su misericordia al permitir de que Jesús llegara a la cruz, porque ese acto mismo que generó el corazón perverso de estos hombres dio la oportunidad para que Dios manifestara su amor, su misericordia en la cruz, cuando Cristo llegó por nuestros pecados. Demos gracias al Señor, porque en medio de todo Él sabía cuál era el propósito final, y Él, por eso, callado todo el tiempo, no se defendió, aceptó toda injusticia para, a través de eso, brindarnos a nosotros su justicia. Gracias, Señor, por haber hecho eso. Y usted, si ya conoce a Cristo, viva agradecido por tan maravillosa muestra de amor, de paciencia de parte del Señor para brindarnos a nosotros su salvación. Que Dios nos ayude.